Bueno, muy buen día, jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy, pues, con retomando un poquito el tema de las derivadas parciales, ¿verdad? Acuérdense, por último vimos las derivadas parciales de orden superior. Entonces, si tienen alguna pregunta con la que les pueda ayudar. Ingeniero, yo sí tengo una duda. Al momento de derivar, por ejemplo, si está 3xy al cuadrado y voy a derivar y al cuadrado, ¿voy a multiplicar el 2 por el 3x o solo por la y? No, también por el 3x, también. Ah, entonces me quedaría 6xy. Correcto, eso le queda. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan sobre las derivadas de orden superior? Recuerden que ese tema consistió en que a la derivada había que calcularle más de una derivada. En algunos ejercicios 2 y en otros hasta llegar a la tercera derivada. Bien, recuerden que no se preocupen, ¿verdad? Si ahorita pues todavía no han repasado más ejercicios o no han tomado de otros libros o lo que sea que ustedes quieran decirme, recuerden que cuando regresemos después de la Semana Santa, venimos a repaso, ¿verdad? De cualquiera de los temas que hemos visto desde que empezamos el parcial. Así que por esa razón no se preocupen, ¿verdad? No es que hoy es el último día para preguntar, es más bien ahorita lo que me gustaría es darles el tema que sigue para que ustedes tengan conocimiento de él. Lo bonito del tema que sigue, y se lo digo para que no se me asusten, es que no tiene nada que ver con un tema completamente nuevo, con un tema diferente. No, es siempre la secuencia de las derivadas parciales. Solo que en este caso el tema se llama de regla de la cadena para funciones de más de una variable. ¿Por qué me gusta este tema a mí? Porque me permite siempre asegurarme de que ustedes están comprendiendo lo de las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces voy a copiar el título, está en la sección 12.5 y se llama regla de la cadena para funciones de más de una variable. Vamos a copiarlo. Regla de la cadena para funciones de más de una variable. Regla de la cadena para funciones de más de una variable. Ese tema ustedes lo van a encontrar en el libro de Leitol en la página 965. Página 965. Y pues nuestro objetivo en esta sección va a ser poder calcular la derivada de una función que, como van a ver ustedes, no viene escrita exactamente en la variable, con respecto a la variable que me piden derivar, sino que viene escrita con respecto a otra. Entonces yo tengo que llevar a cabo un procedimiento a través de un diagrama, que ya van a ver qué bonito el diagrama, que me va a permitir realizar esa derivada parcial. Entonces, para que lo comprendamos mejor, apreciémoslo con el siguiente ejercicio. Si quieren, copien la instrucción. Yo no la voy a copiar aquí porque mucho espacio abarca, ¿verdad? Entonces, ustedes copien, por favor. Calcule la derivada parcial indicada utilizando la regla de la cadena. Calcule la derivada parcial indicada utilizando la regla de la cadena. Ok, ahora que ya copiaron ustedes el ejercicio, voy a plantearme yo aquí el ejercicio número 7, que está en el libro de Leitol, ¿verdad? Entonces el ejercicio 7 dice lo siguiente.
u igual a x al cuadrado más x por y. U igual a x al cuadrado más x por y. Punto y coma. X igual a r cuadrado más s cuadrado. R cuadrado más s cuadrado. Y igual a 3r menos 2s. Y la pregunta del ejercicio es, ¿cuál es la derivada parcial de la función u con respecto a r voy a tomar? Y digo voy a tomar r porque aquí está, hay un inciso b que dice cuál es la derivada parcial de la función u con respecto a s. Pero nosotros vamos a hacer esto. Entonces, miren, una de las observaciones que yo quiero hacer ahorita es que ustedes puedan ver que me están pidiendo la derivada de la función u con respecto a r. Sin embargo, cuando yo vengo a ver a la función u, me doy cuenta que la función u no está expresada en términos de la función r, sino que está expresada en términos de las funciones x y y. Entonces, pareciera que no se puede hacer la derivada porque simplemente no está en términos de r. Sin embargo, observen que u, al estar expresada en términos de las variables x y y, cuando nosotros vamos a ver la función x, vemos que sí está expresada en términos de r y de s también. Lo mismo con la función y. Por lo tanto, digamos, una de las maneras en las que podríamos hacer la derivada parcial de u con respecto a r es llevando a cabo la sustitución de la x y de la y por sus respectivas funciones. Pero eso no es la regla de la cadena. Eso es un método de sustitución en el que yo sustituyo la x por r cuadrado más s cuadrado, la elevo al cuadrado, sigo escribiendo, más paréntesis, r cuadrado más s cuadrado, que multiplica a y, que es 3r menos 2s, pero eso no es la regla de la cadena, ¿verdad? Aunque, si bien es cierto, el hacer esas sustituciones ya me dejarían a una función u escrita en términos de r para poder hacerlo. Pero eso es, cuando ustedes lean instrucciones en Layton, verán que eso es simplemente un inciso B que ellos tienen ahí en el libro. A mí no me interesa que hagan eso. A mí me interesa que apliquen la regla de la cadena. Entonces vamos a aprender cómo se hace ese planteamiento de esa derivada parcial de u con respecto a r por medio de un diagrama. Entonces veámoslo. Como ustedes pueden observar, la función u está expresada en términos de las funciones x y y. Observen, ¿ven? Entonces, lo que esto significa de que la función u esté expresada en términos de las funciones x y y, lo que significa es que yo puedo derivar parcialmente la función u con respecto a x o puedo derivar la función u con respecto a y, con respecto a cualquiera de las dos. Continuemos con el diagrama. A su vez, la función x se puede derivar con respecto a r y a s. Entonces, lo escribo así. Observen, la función x se puede derivar con respecto a r y a s porque en esas variables viene expresada esa función. Entonces, represento las derivadas. Con respecto a r, perdón, aquí es la derivada de x, ¿verdad? La derivada de x con respecto a r y la derivada de x con respecto a s. Ahí. También la función y está expresada en términos de r y de s. Entonces, debo escribir eso yo, que está expresada en términos de r y de s. Por lo tanto, la función y puede ser derivada ya sea con respecto a r o con respecto a s.
Entonces, este diagrama sencillo es el que me va a permitir a mí plantear cuál es la derivada de la función u con respecto a r. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de una forma bastante sencilla, y es que en este diagrama voy a llegar desde u hasta r a través de estas ramas. Entonces voy a llegar desde u hasta r. Un camino para llegar desde u hasta r es este. Noten ustedes que aquí hemos llegado desde u hasta r, tal y como lo dice la derivada. ¿Qué hago con las ramas por las que pasé? Pues multiplico las derivadas parciales que están en esas ramas. Entonces, esa multiplicación de derivadas parciales me quedaría derivada parcial de u con respecto a x por, aunque no es necesario poner el por, ya se sabe que están multiplicando, derivada parcial de u con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a r. Repito, para llegar de u a r, tuve que pasar por estas dos ramas. Entonces, lo que hago al momento de plantear la derivada parcial es que multiplico las derivadas parciales que están en esas ramas. Ahora bien, este no es el único camino. También puedo utilizar este otro camino para llegar de u a r. Entonces, el otro camino lo agrego con un signo más. El más me dice que está este camino y este otro que voy a poner acá. Entonces, ahora voy a ir por el otro camino desde u hasta r. Sería ese otro el camino, desde u hasta r. Entonces, ¿qué hago? Pues lo mismo que hice anteriormente, multiplicar las derivadas parciales de esas dos ramas. Derivada parcial de u con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a r. Así. El hecho de que estén a la par se sobreentiende que se están multiplicando, y por eso les decía que no era necesario lo del puntito en medio, pero si ustedes lo quieren poner ahí, no hay ningún problema. Ok, y entonces acá, una vez que yo termino con esto, el problema está ya listo para que lo resolvamos. Y usted me va a decir, o sea que todavía no hemos empezado. ¿Cómo no? Lo que pasa es que lo primero que uno debe hacer es tener planteada la derivada parcial, porque esa es la que le indica qué es lo que va a hacer. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es calcular, y nada más eso vamos a hacer nosotros. Nosotros ya no vamos a seguir, trabajando más. Bueno, pero de todas maneras me están informando que algunos de los compañeros están teniendo problemas para entrar, pero como acuérdense que para empezar esta clase va a ser corta, ¿verdad? Y en segundo, como la dejo grabada ahí en la plataforma, ¿verdad? Entonces pueden acceder a ella en cualquier momento. Gracias de todas maneras por el aviso. Bien, entonces miren, para continuar, lo que yo voy a hacer es calcular cada una de esas 4 derivadas. Y aunque el problema se puede seguir después de eso, multiplicando esos paréntesis que voy a poner aquí, nosotros no lo vamos a seguir. A mí me basta con que usted me haga el diagrama, me plantee la derivada que le estoy solicitando y que me calcule cada una de esas 4 derivadas. Realmente con eso me basta, ¿verdad? Lo demás es una simplificación. Esa parte ya no se la voy a pedir. Por lo tanto, debe llegar usted hasta esta parte que vamos a hacer ahorita. Continuemos. Entonces ahora yo quisiera que ustedes me dijeran, conociendo, ¿verdad? Que aquí tengo la función u, acá la función x y acá la función y, quisiera que me dijeran cuál es la derivada parcial de la función u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de esta función con respecto a x? Ayúdenme. 2x más y, ingeniero. Excelente, eso es. 2x más y.
Eso es correcto. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de xy con respecto a x es y. Perfecto. Ahora avancemos a la otra. Ahora necesito que me digan cuál es la derivada de la función x con respecto a r, o sea, de esta. 2R. Eso es correcto. 2r, porque la derivada de ese cuadrado es 0, porque es una constante. Vamos a la próxima. Ahora necesito la derivada de la función u, pero esta vez con respecto a y. X. X nada más, así a secas. ¿Por qué? Pues porque la derivada de x al cuadrado es 0, por ser una constante, y la derivada de xy es simplemente x. Y por último, vamos a encontrar la derivada de la función y con respecto a r, o sea, aquí. 3, ingeniero. 3 nada más. La derivada de la función y con respecto a r es 3, porque la derivada de 2s es 0. Por favorcito, una vez que usted haya terminado de una vez que usted haya terminado de obtenerme cada una de esas derivadas, le pido, por favorcito, que ahí me encierre la respuesta. No me vaya a seguir haciendo cosas como, por ejemplo, ponerse a multiplicar acá estas expresiones y luego todavía ponerse a sustituir la X y la Y por estas otras expresiones y terminar haciendo un gran problema. No, pues es probable que se pueda hacer eso. Yo, de hecho, sí se puede seguir haciendo eso, pero yo le pido que me deje nada más este ejercicio hasta este punto, donde usted me calcula cada una de las derivadas parciales y hasta ahí lo deja. Bueno, eso es todo. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Con esto de la regla de la cadena. Y pues, permítame. Nos vamos a quedar hasta aquí con esto de la regla de la cadena. Yo les voy a subir el video, ¿verdad? En la plataforma. Les voy a asignar una pequeña tarea que yo, puchica, les pido, de verdad les pido, ¿verdad? Que si hoy mismo pueden hacer esa tarea, unos 2, 3 ejercicios nada más, 3 ejercicios por mucho, para que pues se liberen ustedes, ¿verdad? De la responsabilidad de esa tarea y sea como sea, aunque no vamos a ir a ningún lado en las vacaciones, pero pues que podamos descansar un poco o dedicarle más tiempo tal vez a otras clases, ¿verdad? En las que estemos un poquito necesitados de tiempo, ¿verdad? De estudio. Así que de mi parte, jóvenes, solamente agradecerles, ¿verdad? La asistencia el día de hoy. No se preocupen los que no pudieron ingresar, ahí les dicen que el video va a estar subido en la plataforma. Muchísimas gracias y que tengan feliz día. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, ingeniero. A la orden. Gracias, ingeniero. Buen día.